Entonces, ay, espera. Estamos en la lección 24. Cuando los seres y los planetas de planos inferiores, como el suyo, deben comenzar en su camino evolutivo a espiritualizarse, empieza para ellos el trabajo de unificación. La diversificación de las vibraciones en su mundo pueden verla expresada claramente en su forma de convivencia. Entre ustedes, todo tiende a individualizarse. La familia humana está dividida en razas, religiones, sectores, países, zonas, pueblos, familias, y aún dentro de las mismas familias existen divisiones. Esto significa que están aún en el sendero de la diversificación. Cuando de la diversificación se pasa al sendero de la unificación, se está ya en camino a la reintegración. Este es un trabajo que ustedes como misioneros deberán realizar en su mundo. Comenzar a transformar la diversificación en unificación. La influencia de la obra del Cristo, transmisora de enseñanzas y de vibraciones unificadoras, despertará en la humanidad el deseo y el sentido de la necesidad de imperiosa urgencia de su unificación. Antes de mucho tiempo comenzará a sentirse esa vibración unificadora entre ustedes y comenzarán los países a unirse, no ya como un medio de defensa o ataque, como lo han hecho hasta ahora, sino por comprensión de la necesidad común de mutua ayuda y de armonía en la familia humana. Esta manifestación de la vibración unificadora irá reflejándose en la humanidad cada vez con mayor intensidad. Y no será solamente en lo que atañe a la relación de los hombres entre sí, sino que será también en la materia física de los seres. Ustedes, por ejemplo, son anatómicamente muy diversificados. ¿En qué página estamos? Tuve que estornudar. Entonces, ustedes, por ejemplo, son anatómicamente muy diversificados. Cada parte, tomemos, por ejemplo, su aparato digestivo. Está conformado por diversos órganos, pero a medida que los seres físicos avanzan en el sendero de la unificación, respondiendo también a la ley de evolución, sus aparatos internos constan de menos órganos, hasta llegar a estar constituidos por un solo órgano. Esto mismo ocurre en todos los sistemas que conforman la parte física del ser. A medida que esto va produciéndose, la materia misma se va sutilizando y los diferentes tejidos que la componen van también unificándose. Se llega así a la sutilización completa de la envoltura material de los espíritus, necesaria para la realización de sus tareas y experiencias en planos cada vez más sutiles y por tanto más espirituales, hasta llegar al punto en el que el espíritu ya no necesita trabajar y experimentar en planos en donde es necesaria esa envoltura, porque mediante la unificación espiritual se encuentra ya conformando núcleos de poderosa acción e irradiación cuyas vibraciones se manifiestan en diversos planos. Esa es la trayectoria de la evolución. A esto propenden todos los seres, a la unificación. Los seres deben reintegrarse a la unidad. Una vez unificados en su esencia, están más cerca de la divinidad y pueden constituirse en transmisores directos de las vibraciones divinas para la guía y protección de los infinitos seres y mundos que conforman el universo. Piensen cuántos millones de años deberán aún evolucionar
trabajando y experimentando para poder llegar a ese punto de evolución. Piensen cuán importante es para su planeta y para su humanidad que ustedes canalicen las vibraciones necesarias para dar comienzo a la unificación vibratoria del planeta y su humanidad. Piensen en la importancia enorme del trabajo misionero y su trascendencia para las generaciones futuras que vivirán en este planeta. Den a su trabajo la importancia que realmente tiene. No pierdan fuerzas en divagaciones. Concentren su fuerza espiritual para lograr la conexión que les permita recibir y transmitir las vibraciones superiores. Realicen durante este periodo que deben vivir como humanos la máxima tarea posible, el máximo esfuerzo para cooperar con la obra misionera, ¿no? Realmente tomar conciencia que todo lo que estamos haciendo es para poder purificar este canal, para servir de canal para esas vibraciones que están llegando cada vez más fuerte a este plano. Las fuerzas negativas procurarán interferir para impedir que la humanidad reciba las vibraciones que desde lo superior se le proyectan a través de los espíritus misioneros encarnados. Es necesario que ustedes, que son instrumentos para esa proyección superior, irradien su amor mediante hechos, palabras, afectos, miradas y todo aquello que conforme una expresión cabal del amor, espiritual y humano, lo cual hará impacto positivo en el alma de sus hermanos. La vibración de amor es vibración purificadora y ayudará a los hombres a contrarrestar los ataques negativos y a asimilar las poderosas vibraciones unificadoras que ustedes deberán canalizar para el planeta y su humanidad. Necesitará el hombre del futuro nuevos elementos para su nueva civilización y también otros alimentos para su nueva materia física. Esos nuevos elementos y alimentos existen. Siempre han existido en la naturaleza que les rodea. Siempre han existido en el agua, en el aire que respiran. Siempre han estado cerca de ustedes. Pero no había llegado el momento de que ustedes lo descubrieran. Son fuerzas dormidas que solo determinadas vibraciones pueden despertar. Son fuerzas que si el mal hubiera podido despertarlas, les habrían ya destruido. Son fuerzas poderosísimas que ineludiblemente deben ser encauzadas dentro del sendero del amor. Esas fuerzas comenzarán a manifestarse y el hombre irá paulatinamente conociéndolas y utilizándolas. Es su misión despertar el amor en la humanidad para que la vibración del amor realice el encauce beneficioso de las poderosas fuerzas que deberán ser manejadas por los hombres del futuro. No olviden que están trabajando para las generaciones del porvenir, a la vez que trabajan para los hombres del presente y para su propio espíritu, porque su trabajo, realizado solamente con amor, habrá de procurarles el progreso necesario para que no deban ya de volver a encarnar en planetas atrasados como es actualmente el suyo. Comenzarán pronto a producirse en el mundo hechos sorprendentes en los cuales la ciencia tendrá una acción preponderante. Grandes secretos comenzarán a develarse. Esos conocimientos que lógicamente parecerán a la humanidad actual de tanta importancia ayudarán no solo a los hombres de ciencia,
sino también a los hombres que guían esta generación. Los ayudarán a comprender la necesidad ineludible de encaminarse por el sendero del amor. La más pequeña desviación negativa, una vez que esas grandes fuerzas comiencen a ser utilizadas por los hombres, podrían llevar a la completa destrucción. Es pues necesario que haya en el mundo muchos hombres que comprendan y practiquen la doctrina de fe y de amor del Cristo, para que ellos ejerzan benéfica influencia sobre el resto de la humanidad. Todos aquellos que en una forma u otra deberán guiar a la humanidad por el sendero del progreso, sentirán la influencia de las vibraciones de amor que el Cristo está proyectando sobre la tierra y que ustedes, espíritus misioneros encarnados, deben canalizar e irradiar sobre sus hermanos. Esos seres aparentemente ajenos a la obra serán guías en el movimiento científico. Si fuesen ustedes quienes debieran incitar a sus hermanos científicos a encaminarse y actuar dentro del sendero del amor, serían escuchados algunas veces y rechazados otras, y en general considerados místicos o visionarios. Pero cuando los mismos científicos, influidos por las vibraciones que trae a su mundo la obra del Cristo, sean quienes hablen a sus hermanos demostrándoles científicamente la necesidad de unirse y amarse, entonces todos les escucharán, sin saber que esos seres canalizan para ellos las vibraciones de amor y unificación que ustedes canalizan de lo superior e irradian sobre los hombres de ciencia. Así trabajaremos, llevando las fuerzas, las vibraciones, las ideas y los conceptos a cada uno de los grupos que conforman la humanidad, en la forma, en el momento y por los medios necesarios. Esos seres expresarán ideas que a través de ustedes inconscientemente, ya que obrarán como canales de lo superior, les serán sugeridas para beneficiar a toda la humanidad. Por lo tanto, trabajen sin preocuparse de aparecer como realizadores, ni aún en su carácter de instrumentos. Dejen que los hechos en el momento debido sean los que hablen de la obra del Cristo en el mundo. Unificación. Unificación de las religiones. La tarea que el Cristo Jesús comenzara hace 2000 años deberá completarse ahora. Jesús sembró, esas semillas fueron germinadas a través de estos 2000 años y ahora deben fructificar. Ustedes cosecharán lo que Jesús sembrara. Esa cosecha permitirá una nueva siembra y luego una nueva cosecha para la humanidad. Antes y después de la venida de Jesús, muchos seres elevados han encarnado, especialmente en Oriente. Los seres elevados que encarnaron en Oriente han enseñado a los hombres de esa parte del mundo los mismos conceptos que Occidente ha recibido a través de la encarnación de Cristo Jesús. En Oriente la enseñanza adopta otra forma, pero la esencia de la enseñanza es la misma. En Oriente se busca el contacto directo con la divinidad, pero ese contacto solo se realiza a través de la escala jerárquica espiritual. Si bien Dios está en ustedes y en contacto con ustedes constantemente, ello siempre es a través de los seres que corresponden. Así pues, en las doctrinas donde se les dice que se comunicarán directamente con Dios, entiendan que lo harán siempre a través del orden jerárquico, aunque esa comunicación con la divinidad sea instantánea.
No era menester esta explicación cuando fue dada esa enseñanza, pero ahora es necesario aclarar todos estos conceptos y simplificarlos para facilitar la unión de las enseñanzas de todas las doctrinas. Si en algunas doctrinas o enseñanzas se les dice que el hombre puede y debe comunicarse directamente con Dios sin necesidad de intermediarios, entiendan que esto solo significa que el hombre puede comunicarse con Dios sin necesidad de nombrar o de llamar en su ayuda a ningún ser humano o ser espiritual. Pero la realidad de la acción espiritual es siempre a través del orden jerárquico. También se dice en enseñanzas de ciertas doctrinas que el hombre puede despertar todas sus facultades por sí mismo, sin necesidad de maestro alguno. Esos son conceptos que no han sido interpretados en su realidad, sino que por el contrario, han sido interpretados con desviación hacia el amor propio que tanto perjudicó siempre al hombre. Los maestros son espíritus superiores, hermanos mayores, que por amor a los hombres, sus hermanos menores, encarnan para guiarles y ayudarles en su evolución, señalándoles el verdadero camino. Los verdaderos maestros tratan siempre de unir a los hombres, enseñándoles el amor y la humildad, mediante la palabra y el ejemplo. No pueden imaginar lo trágicos que resultan para su vida humana y para su vida espiritual los odios y las separaciones que en defensa de distintas ideas religiosas han creado o fomentado hombres que se dicen iluminados o guiados por Dios. La obra del Cristo trabajará para la unión universal, develando la realidad contenida en todas las religiones verdaderas. Los hombres comprenderán así que ninguna religión ni ningún grupo puede adjudicarse exclusividad en la posesión de la verdad, porque el conocimiento verdadero mostrará a la humanidad entera que la realidad una es la fuente de todas las religiones. En el pasado, el punto de evolución mental de los hombres no permitía que los conceptos fueran transmitidos con la claridad necesaria para que quienes debían luego interpretarlos y seguirlos pudieran captar plenamente la realidad contenida en ellos. Cuando seres superiores encarnaron con la misión de traer el conocimiento verdadero a la humanidad, debieron utilizar siempre palabras adaptadas a la mente humana en ese momento. Y aun cuando sus palabras, frases y sentencias tuvieron un sentido profundísimo, la, la interpretación de los hombres de su época y aún de las generaciones siguientes fue siempre deficiente. Por eso es que ahora el mundo recibe la enseñanza del Cristo directamente a través del canal especialmente preparado, con palabras sencillas y precisas, cuyo contenido espiritual será, además, ampliamente aclarado. Todo se hace y se hará en forma tal que no quede lugar a la más mínima duda y que las enseñanzas, conceptos, normas de vida y todo aquello que el mundo necesita recibir para su salvación y para su evolución sea claro, preciso y sin posibilidad de tergiversación o error. Son los errores, a veces milenarios, los que han llevado a la humanidad por caminos tan equivocados. Son los conceptos erróneos transmitidos a través de las generaciones los que han dado lugar a separaciones y odios religiosos que han traído tantos desastres, males y dolor a la humanidad. Por eso existe fanatismo en seguidores de las distintas religiones y por eso también el trabajo de los seres superiores habrá de ser constante,
hasta lograr la unificación de todas las religiones de acuerdo con los planes del Cristo. Para ello proyectarán vibraciones amorosas y unificadoras a la mente y el alma de determinados seres encarnados, que ya han sido preparados para recibirlas y a su vez transmitirlas a los demás. Pronto comenzarán a ver que se realizan congresos entre las diferentes religiones, que se trata de llegar a una explicación más clara de ciertos conceptos y poco a poco a la unificación de las religiones. Luego vendrán los hechos, los enormes hechos que mostrarán la realidad de la unión entre todas las religiones. Hay entre ustedes seres encarnados que están dentro de esta tarea y guiados desde lo superior trabajarán en esta realización. Será el comienzo de un trabajo que habrá de intensificarse cuando llegue el momento. Algunas religiones demandarán más tiempo que otras para inclinarse hacia la unificación, pero el trabajo comenzará ahora y se intensificará en la generación siguiente. Para llegar a esa unión de las religiones, trabajaremos en dos formas: proyectando vibraciones sobre la mente de los dirigentes de los grupos religiosos y proyectando vibraciones sobre el alma de los grupos, sobre los millones de seres que profesan cada religión. En todos los grupos humanos, aun en aquellos más atrasados, las fuerzas superiores están trabajando para la realización de la obra. En todos los grupos, especialmente en los grupos más atrasados, las fuerzas superiores están actuando intensamente para la realización de los hechos necesarios. Ustedes están siendo preparados para poder luego trabajar en otros grupos, sobre los cuales ya se está trabajando espiritualmente para preparar el clima que facilite su tarea entre ellos. Cuando llegue el momento, las circunstancias les llevarán a la acción. Entre tanto, asimilen y vivan las enseñanzas de amor, fe y humildad que están recibiendo, a fin de ser instrumentos perfectos en la obra perfecta que la obra del Cristo debe realizar en la tierra. Vamos ahora entonces a terminar por hoy acá. Les invito a cerrar los ojos, vamos a integrar, a sentir toda esta frecuencia, esta vibración amorosa que traen estas palabras, que traen este mensaje, y vamos a integrarlas, cada uno. Se va integrando en el nivel físico y en todos los niveles más sutiles de nuestro ser.